Muy buenas, soy Víctor Ortega y en este vídeo vamos a aprender a usar todas las herramientas del visor Autodesk Viewer, el cual es gratuito, 100% online y en mi opinión es tremendamente útil para revisar tanto modelos 3D como planos en 2D. Para usarlo no vamos a necesitar instalarnos ningún tipo de aplicación o software. Es accesible desde cualquier dispositivo que tenga internet, lo que es muy útil si trabajamos con ordenadores poco potentes, tablets o incluso con móviles. Este visor es completamente gratuito. Tan solo es necesario crearnos una cuenta de Autodesk, ya sea profesional o educativa, e iniciar sesión con ella. Entonces, para usarlo, simplemente abrimos una pestaña de Google, escribimos Autodesk Viewer y es este primer enlace, viewerautodesk.com. Al darle, se nos va a abrir el visor de Autodesk con nuestra cuenta. Yo ahora mismo tengo estos 6 proyectos cargados a este visor. La primera vez que vayáis a acceder a esta página, os pedirá iniciar sesión en vuestra cuenta de Autodesk y os saldrá esta ventana vacía, lista para cargar un nuevo archivo. Luego explicaremos cómo cargar un nuevo archivo desde cero. Decir también que este visor es compatible con más de 80 tipos de archivos, bien sean Revit, AutoCAD, SketchUp, Civil 3D, Navisworks, InfraWorks. Básicamente admite la mayoría de archivos 2D y 3D y esto hace que este visor sea muy útil para hacer colaboraciones en proyectos donde se usen distintos softwares. Una cosa muy buena de este visor es que nos permite elegir qué vistas de nuestro modelo de Revit queremos exportar para que se pueda visualizar en este visor. Si, por ejemplo, vamos a usar este visor para ir a las reuniones de dirección de obra, pues seguramente no nos interese traernos todas las vistas de trabajo que hay en un modelo de Revit, sino quizá solo unas cuantas vistas 3D y vistas en planta por cada uno de nuestros niveles del edificio. Pues todo esto lo tenemos que hacer en Revit antes de cargar nuestro modelo al visor de Autodesk. Entonces, vamos a ir a el archivo de Revit de este proyecto. Seguro que muchos de vosotros ya reconoceréis este edificio, es uno de los archivos de ejemplo que vienen al instalar Revit. Entonces, aquí tenemos un montón de vistas y para elegir cuáles queremos pasar al visor de Autodesk, tenemos que ir a Colaborar y Configuración de publicación. Aquí vemos que yo ya tengo creado un conjunto con todas estas vistas. Nosotros desde cero tendríamos que crear un nuevo conjunto, renombrarlo, por ejemplo, Autodesk Viewer 2 y elegimos el clic y ahora tenemos que ir filtrando qué vistas queremos añadir. Por ejemplo, vamos a empezar con las vistas 3D en el modelo y aquí elegiríamos cuáles queremos pasar al visor. Lo mismo haríamos con las vistas en el modelo para elegir las vistas de planta o los planos en el modelo. Yo aquí, en ese conjunto que he creado, he ido metiendo un poco de todo. Fijaros que aquí por defecto Revit no deja llevarnos al visor tablas de planificación, pero hay un truco que es básicamente crear un plano vacío, un plano sin cajetín. Vamos a cancelar, vamos a hacerlo. Creamos un plano vacío, plano nuevo, elegimos sin cajetín y a este plano le añadimos esa tabla de planificación que queremos, por ejemplo, la de medición de suelos. Y ya lo tenemos. Ahora ya este plano, el A6 sin nombre, sí que lo podemos configurar en la configuración de publicación. Elegiríamos planos en el modelo y clicaríamos este plano que hemos creado nuevo, el A6. De esta forma, luego en nuestro visor tendríamos aquí abajo en planos el plano A5 con la medición de esos suelos. Volviendo a Revit, estamos en configuración de publicación. Una vez que hemos elegido
las vistas que queremos exportar, simplemente daríamos a guardar y cerrar, guardamos y sincronizamos con el archivo central y ya a partir de ahora, cuando carguemos este archivo al visor, ya se nos cargará y se nos subirán esas vistas que hemos elegido en el visor. Entonces, simplemente tendríamos que ir a nuestro Autodesk Viewer, darle a cargar nuevo archivo, seleccionar archivo, vamos a la ruta donde tenemos el archivo central y elegimos el archivo de arquitectura en este caso. Damos a abrir y ahora nos dice que si hay vínculos que los carguemos. Esto es porque si no lo hacemos, si no cargamos los vínculos, las vistas y planos que tuvieran alguna referencia no se nos iban a cargar. Entonces lo correcto es subir el archivo madre y sus vínculos. Para ello daríamos a archivo y aquí elegiríamos el de estructuras y el de MEP, que son los vínculos. Y aquí lo vemos, archivo principal el de arquitectura y archivos de referencia los vínculos, el de MEP y estructura. Y ahora simplemente daríamos a cargar. Esperamos alrededor de 10-15 minutos y ya nos mandarán un email diciéndonos que el archivo está listo para ser visualizado en el visor. Podríamos minimizar esta ventana y seguir trabajando. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Los archivos tienen una caducidad de 30 días, pero en el momento que se nos vayan a acabar le daríamos aquí a prolongar y se nos prolongarían otros 30. Y esto lo podríamos hacer tantas veces como queramos. Vamos a abrir nuestro proyecto, hacemos doble clic y ya lo tenemos. Muy bien, pues vamos a ir explicando uno a uno todos los botones del visor. Todos estos y todos estos. Entonces, el primero, vistas, como vemos hacemos clic para abrir el panel de vistas y clic para ocultarlo. Entonces, aquí lo primero que vemos es un desplegable con todas las vistas que hemos cargado. Pero yo lo que recomiendo es minimizar este primer desplegable porque luego a la vez nos va a dividir todas las vistas en vistas y en planos. Entonces aquí en la primera pestaña de vistas tenemos todas las vistas en planta, vistas 3D y abajo los planos. Como veis, el nombre de la vista es el mismo que tenía en Revit. A veces he visto que hay pequeños errores y quizá no se nos carguen todas las letras del nombre de la vista. Entonces el truco es elegir aquí que el desplegable de vistas se nos vea con cuadrícula y aquí ya sí que no he visto nunca ningún error al cargar el nombre de las vistas. Y de hecho además aquí tenemos una previsualización de qué vamos a ver en esas vistas. Vuelvo a las vistas en detalle y elijo la vista de 3D All, que esto siempre lo recomiendo, todos los elementos de nuestro modelo y de los vínculos en una vista que usaremos para hacer la coordinación. Como veis aquí no nos deja agrupar vistas por grupos, entonces es recomendable renombrar a la vista en Revit con algo bien descriptivo para que luego aquí en el visor no haya lugar a dudas de qué vamos a ver al hacer clic en la vista. Dicho esto, ¿cómo nos movemos por el modelo? Ahora, si estamos en una vista 3D, ¿cómo podríamos desplazarnos y trabajar esta vista? Bueno, pues lo que yo recomiendo es siempre activar el modo órbita. Entonces, para hacer zoom, simplemente con la ruleta del ratón hacemos zoom in y zoom out. Si hacemos doble clic encima de un elemento, se nos hace un zoom directo sobre él. Si hacemos doble clic en esta persona, vemos que se nos hace un zoom directo hacia él. Para orbitar lo puedo hacer de dos formas. Como en Revit, es decir, cojo un elemento alrededor del cual voy a orbitar y luego con la tecla Shift de mayúscula más la ruleta más arrastrar, orbito. Esto es exactamente igual que en Revit. Pero también lo podemos hacer de una forma más sencilla para la gente que no trabaje en Revit, que es con el modo órbita activado, elijo el elemento sobre el cual quiero orbitar, por ejemplo, esta persona, y ahora con el clic izquierdo del ratón, con el clic principal, arrastro y voy moviéndome y orbitando alrededor de esa persona.
Por ejemplo, vamos a abrir una vista de una caja de sección del nivel 2. Y para movernos en horizontal y en vertical, se hace con la ruleta del ratón y moviéndonos. Así me desplazo en horizontal y en vertical. Y en los planos, ¿cómo nos desplazamos en los planos? Pues muy parecido. Abrimos el plano de estas secciones. Con la ruleta hago zoom para acercarme y alejarme. Y para desplazarnos en vertical y en horizontal, simplemente hacemos clic con el botón principal, con el botón izquierdo del ratón, y nos desplazamos. Ahora vamos a explicar un truco para seleccionar elementos en los planos. Por ejemplo, tenemos esta sección con este parasoles, hacemos zoom y si queremos seleccionar este elemento, nos ponemos aquí encima, hacemos clic y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que seleccionar los elementos en las aristas del borde y no en el centro del elemento. Y, por otro lado, aparte de seleccionarlo en las aristas, hay que hacer clic con ese pequeño triangulito y no con la mano. Es decir, yo tengo este elemento, lo intento seleccionar con la mano y no me selecciona. En cambio, si lo hago con el triángulo, fijaros que aquí ya me ha seleccionado el elemento y se me ha previsualizado en azul. Vale, y ahora vamos a lo interesante. ¿Qué cosas podemos hacer revisando planos en este visor de Autodesk? Bueno, pues para empezar podemos medir distancias. Entonces el visor va a tener en cuenta la escala de cada vista del plano y nos va a medir correctamente. Esta vista la tenemos a escala 1.24. Esta en cambio a 1.12. Bueno, pues nos va a medir bien siempre. Si yo quisiera saber en este nivel 2 cuál es la altura del falso techo, pues lo podría hacer midiendo. Entonces para ello damos aquí al botón de medir, se nos abre este desplegable, elegimos distancia, hacemos zoom, nos sale el primer punto y decimos de aquí y ahora hacemos zoom hacia el otro lado y él ya solo nos va a previsualizar la perpendicular hasta ahí. Y ahí vemos que nos dice que el falso techo está a 2,438 metros. Es muy importante borrar las cotas después de hacerlas, porque si no, después, cuando vayamos a hacer una segunda medición, se nos van a quedar sueltas las anteriores mediciones y nos va a entorpecer bastante. Entonces, para borrar las cotas temporales, hay que hacer clic encima del valor, aquí, y ahora ya podemos o darle a la tecla suprimir del teclado o darle directamente a este botón de suprimir. Vamos a hacer otra medición rápida, por ejemplo, si quisiéramos ver el grosor de este forjado, pues daríamos a medir y desde aquí hasta el punto de arriba, ahí vemos que tiene 26 centímetros este forjado de grosor. La seleccionamos y la suprimimos. Ahora vamos a poner otro ejemplo, ya no en un plano, sino en una vista en planta. Tenemos aquí la vista de planta de nivel 2. Y aquí tenemos el baño de hombres-mujeres y queremos saber cuánto mide este patinillo. Pues damos a medir, hacemos zoom y decimos de aquí a aquí. Y vemos que tiene casi 37 centímetros. Como las vistas, muchas veces las líneas vienen con grosores, podemos también verificar esta medición midiéndolo en una vista 3D. Entonces vamos a abrir esta misma vista de planta 2 en una vista 3D, que la tengo aquí preparada, 3D Level 2. Hacemos zoom hasta llegar a nuestro patinillo. Y ahora el truco para medir bien en vistas 3D es que si nosotros ahora queremos medir este patinillo, el primer clic va a ser esta pared y el segundo clic tiene que ser la cara interna de este muro. Entonces vamos a tener que orbitar en medio de la medición. Entonces, para que nos orbite bien, el truco es primero seleccionar el elemento que queremos medir y luego ya nos va a orbitar alrededor de ese elemento. Entonces, yo quiero medir estos dos muros de aquí a aquí, pues selecciono este muro, ahora hago escape, doy a medir, distancia de cualquier punto de esta cara, ahora orbito y fijaros que ya me orbita perfectamente en función de este muro que era el que tenía seleccionado.
Y ahora ya puedo hacer clic en cualquier punto de este muro o acercarme a lo que sería el punto perpendicular y ya automáticamente el visor me lo va a marcar ese punto. Y fijaros que en efecto son 0,368, que es exactamente lo mismo que nos ha medido en la vista en planta. Voy a suprimir esta cota y ahora fijaros que voy a hacer el ejemplo sin yo haber seleccionado este muro. Por ejemplo, selecciono este suelo que tiene una superficie muy grande, escapo, le doy a medir, clic inicio aquí y ahora al orbitar fijaros que me va a resultar prácticamente imposible orbitar, cosa que antes no me pasaba. ¿Por qué? Pues porque el elemento que he seleccionado antes de la medición era ese suelo tan extenso. Por eso, ahora al orbitar tengo estos problemas. Entonces, como he dicho antes, lo primero es seleccionar un elemento sobre el cual queremos medir. Ahora ya hago escape, distancia, sobre cualquier punto de esta cara. Fijaros cómo me orbita ahora perfectamente hasta el punto de la perpendicular, o si yo eligiera cualquier otro punto me va a decir las coordenadas X, Y y Z. Por ejemplo, hago clic aquí y fijaros que me está diciendo que en el eje X, que es el que me interesa a mí, son los casi 37 centímetros. Perfecto. Pues selecciono el valor y le doy a suprimir. También puedo medir áreas. Entonces, para ello vamos a una vista de planta, en este caso la de planta del nivel 1, y por ejemplo vamos a revisar este plano y medir el área de esta habitación, de la habitación conference. Entonces, para medir el área, daríamos aquí a medir y en vez de distancia, pues área. Y ahora lo que tengo que hacer es ir haciendo clics en las esquinas. Clic aquí, tercer clic, cuarto clic, aquí, aquí. Y para terminar y que nos cierre el área, tenemos que volver a hacer clic en el primer punto. Ahí, clic. Y ya lo tenemos. Esta habitación mide 41,07 metros cuadrados. Para borrarla, lo mismo, seleccionamos el valor y suprimir. También podemos medir ángulos. Entonces vamos a una vista 3D y, por ejemplo, vamos a medir este ángulo. Pues damos a medir ángulo y ahora tenemos que hacer 3 clics. Aquí, en su perpendicular, el segundo clic y el tercer clic en cualquier punto de la superficie. Y ya vemos que nos dice que en efecto son 90,0 grados. Para suprimirlo, seleccionamos y suprimir. Vamos a pasar ahora al botón de propiedades, que nos ayuda también a revisar nuestros modelos. Por ejemplo, seleccionamos este montante y si damos al botón de propiedades se nos abre un nuevo panel y aquí vemos todas las propiedades de este montante rectangular. Aquí vemos Rectangular Mullion. Todas estas propiedades son las que vienen de Revit. Aquí vemos la longitud, la anchura, el nombre de tipo. Volvemos al plano de antes, al de las secciones, y ahora el grosor de este suelo, que antes lo hemos hecho midiendo, pues también lo podríamos obtener mirando sus propiedades. Selecciono el elemento, activo las propiedades y aquí me está diciendo qué tipo de suelo es, en dónde está, en el nivel 2 a desfase 0, en qué subproyecto está, el nombre del tipo. Como veis aquí pone 8 Hollow Core Plank, que este es el nombre de tipo de suelo que venía en Revit. Si volvemos a Revit y vamos a esa vista de sección, a ese plano, y entramos en la vista, este suelo que estamos seleccionando, fijaros que es el de nombre de tipo 8 Hollow Core Plank V2 y está en el nivel 2 a desfase 0. Esta información es exactamente la misma que viene en el visor. Y aquí en sus propiedades vemos la pendiente, el perímetro, el área y su grosor, 0,26.
Esto es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, midiendo de aquí a aquí, esos 0,26. Este panel de propiedades es súper útil. Otro ejemplo práctico de uso de las propiedades, pues viene muy bien para conocer información de las instalaciones. Vamos a abrir una vista 3D del nivel 2, orbitamos por aquí abajo y vemos nuestras instalaciones que las hemos traído con filtros de color. Bueno, pues si queremos saber qué tipo de conductos son estos, seleccionamos cualquier conducto, abrimos las propiedades y aquí nos dicen que la clasificación del sistema es suministro de aire. Están en el subproyecto este y en sus cotas vemos sus dimensiones. Son de 275 por 275. En cambio, este, que es un poco más grande, enseguida vemos que su tamaño ha cambiado a 475 por 350. Un último ejemplo práctico, pues si queremos saber el tamaño de una puerta en concreto. Estamos aquí en esta vista de nivel 2 y esta puerta, si necesitamos saber de qué tipo es y cuáles son sus dimensiones, en vez de medirla, vamos a sus propiedades y aquí nos dice que es una puerta individual y el nombre de tipo es este, 36 por 84. Como veis, este archivo de ejemplo venía con unidades imperiales. Y aquí abajo vemos en cotas sus dimensiones. La anchura es 0,91, la altura de la hoja de la puerta es 2,13 y de esta forma nos evitaríamos tener que ir midiendo. Otra propiedad importante es el ID del elemento. Si seleccionamos este suelo y abrimos sus propiedades, estos 6 números entre corchetes son el ID del elemento, en este caso de este suelo. Los ID sirven para identificar los elementos y cada elemento en Revit va a tener un ID único y distinto. Este código viene muy bien, por ejemplo, si vemos que este suelo lo tenemos mal, pues podemos utilizar su ID para encontrar este elemento en Revit. En este caso, como este elemento ya está en un plano, pues si quisiéramos cambiar este suelo, lo más rápido sería ir a ese mismo plano de Revit y seleccionar el suelo y aquí ya podríamos cambiar sus propiedades. Si no fuera tan fácil encontrarlo, podríamos recurrir, como digo, a su ID. En este caso, el ID único de este elemento, de este suelo, es 180-171. Si vamos a Revit, abrimos una vista 3D y damos a Gestionar, Consultar, Seleccionar por ID, escribimos ese ID 180-171, si le damos a Mostrar, ahí vemos que tenemos ese suelo seleccionado y en efecto este era. Ahora ya lo podríamos aislar si queremos o volver a cambiar sus propiedades. Este código ID es el que también usa Navisworks cuando hacemos el test de interferencias como propiedad para identificar los elementos que colisionan en el proyecto. Ese mismo ID es el que se utiliza también en Revit. El siguiente botón es el de navegador de modelo, que también es una herramienta que viene bien para revisar nuestro proyecto. Hacemos clic en navegador de modelo y se nos abre esta pestaña. Entonces, lo que tenemos que elegir nosotros son ciertas categorías de elementos de nuestro proyecto que queremos ver. Y entonces el visor atenuará el resto de elementos para así darle más protagonismo a esos elementos que queremos revisar. Por ejemplo, si en este proyecto quisiéramos ver de un plumazo dónde están las escaleras de este edificio, pues aquí en navegador de modelo buscaríamos la categoría escaleras, haríamos clic y como veis se nos seleccionan todas las escaleras del edificio y se nos atenúa el resto de elementos para así poder verlas mucho mejor. Con la tecla Control podemos ir añadiendo categorías. Por ejemplo, barandillas, hacemos clic con Control y vemos que se nos añade a la selección.
y aquí vemos todas las barandillas de nuestro proyecto. Perfecto. Para volver a visualizar todo como antes, pues hacemos botón derecho en mostrar todos los objetos y ya lo tenemos. Otra opción, queremos revisar por dónde van las bandejas eléctricas. Pues buscamos la categoría bandeja de cables y unión de bandeja de cables. Y aquí vemos que ahora mismo en el modelo solo tenemos una bandeja que va por el techo de planta primera. Para volver a mostrar todo, otra opción es simplemente hacer clic aquí arriba del todo. Y ya se nos muestran otra vez todas las categorías visibles. Otro ejemplo, vamos a buscar la ventilación y climatización. Pues cogemos uniones de conductos, conductos flexibles, conductos y aquí vemos toda nuestra red de climatización. Y además podemos seleccionar el elemento y en sus propiedades vamos a ver rápidamente qué tipo de sistema es. En este caso este es el conducto, esta red azul es la del aire viciado. Y este conducto en particular, en cotas, es de 450 por 300. Perfecto. Hacemos escape y ya volvemos a ver todo. Otra utilidad del navegador de modelo es que también podemos ir abriendo las categorías. Por ejemplo, en suelos tenemos todos estos tipos de suelo. Por ejemplo, el de genérico de 300 y vemos que tenemos solo un elemento y nos dice dónde está. O por ejemplo, en muros tenemos muros cortina, estos tipos de muro cortina, muros básicos y por ejemplo tenemos el muro de partición que tenemos 127 ejemplares de muro y aquí nos previsualiza dónde están. También podemos decirle que no nos atenúe el resto de elementos, sino que nos los oculte. Esto se hace aquí en el siguiente botón, en el de configuración, elegimos configuración y aquí en objetos fantasmas ocultos, si lo desactivamos, lo que va a hacer es que solo vamos a ver los elementos seleccionados. Si elegimos muros, fijaros que ya no nos atenúa el resto, sino que nos los oculta. O en el caso de las escaleras de antes, vemos que solo nos aísla las escaleras y no nos atenúa el resto de elementos. Yo creo que esto es mejor que nos lo atenúe, con lo cual en configuración, configuración, objetos fantasmas ocultos, es mejor activarlo. Así tenemos un contexto de todos los elementos. Este botón de configuración, como digo, en la primera pestaña yo recomiendo activar todo, no voy a pararme a explicar cada uno de ellos, y aquí elegir las unidades para medir, en este caso metros, pero si quisiéramos medir en milímetros, pues elegiríamos milímetros. Yo lo voy a dejar en metros con 3 decimales. En la siguiente pestaña, en navegación, yo recomiendo dejarlo tal y como veis ahora, con estos dos activados y este. En aspecto, yo recomiendo activar solo el primero. Sombras ambientales, yo prefiero desactivarlas. Vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, abrimos la vista de Balcony View. Y ahora fijaros que si yo en configuración, en aspecto, activo las sombras ambientales, fijaros que aquí me muestra este tipo de sombras y en la parte baja y alta de los muros vemos estas sombras que encima al orbitar se nos activan y se nos desactivan. Yo prefiero, como digo, desactivarlas. Y fijaros que la navegación es mucho más nítida y más limpia sin esas sombras ambientales. Las sombras en el suelo también prefiero desactivarlas. Si vamos a una vista de 3 del Level 1 y activo las sombras en el suelo, fijaros que me hace ese efecto de sombras en el suelo. Yo prefiero desactivarlo
Y el reflejo en el suelo, pues fijaros, también mejor desactivado. Y para terminar, entorno, aquí esto es muy importante porque cambia, según lo que elijamos aquí, cambia la visualización un montón, como veis. Yo recomiendo ponerlo siempre en paseo marítimo, hace una visualización muy correcta, y si no, en campo. Cualquiera de estas dos opciones queda muy bien, pero como digo, yo recomiendo poner siempre paseo marítimo. Vamos a pasar ahora a explicar el ViewCube, que viene muy bien para movernos en vistas 3D del modelo. En cualquier momento yo le puedo dar a una esquina y se nos pone el punto de vista en esa vista ortogonal. Hago clic en la otra esquina y se nos orbita. También, por ejemplo, si nos ponemos en una vista 3D de falsos techos, por ejemplo esta, para ver perfectamente esos techos, pues es muy cómodo darle aquí a la cara superior y se nos pone como si fuera una vista en planta, la cual puedo volver a orbitar. O, por ejemplo, nos ponemos en una vista 3D general y si queremos ver un alzado de este edificio, pues hacemos clic aquí en frontal y aquí lo vemos, este alzado del edificio. O también vamos a ver el siguiente alzado haciendo clic en esta flechita y aquí lo tenemos. Lo que pasa que en vista ortogonal este alzado pues no se entiende muy bien. En este caso convendría poner, y así ya lo explico, la vista perspectiva. Si hago botón derecho en cualquiera de las esquinas del ViewCube y le doy a perspectiva, fijaros que se me ha hecho un alzado, pero teniendo el proyecto ya en una vista en perspectiva. Vamos a ponernos en una vista seccionada, la del 3D Level 3, y aquí se va a ver muy claramente las diferencias entre cómo representa el Autodesk Viewer una vista en ortogonal, como está ahora, en la que todas las aristas son paralelas entre sí, y si lo pongo en perspectiva, fijaros esa diferencia. Mi recomendación es, por defecto, navegar y revisar los modelos siempre en perspectiva ortogonal, porque es más fácil de orbitar y de mover. Eso sí, en el mundo real, los seres humanos vemos los objetos con proyección y en perspectiva, con lo cual, si queremos generar una vista 3D más realista, lo suyo es que pongamos la vista en perspectiva. El siguiente botón interesante del ViewCube es este, establecer vista actual como inicio. Esto viene muy bien porque si estamos en una vista y la hemos liado haciendo zoom o nos hemos perdido, pues siempre vamos a poder volver a ese punto de vista inicial. Entonces, si a mí me gusta por defecto este punto de vista, pues yo hago botón derecho en el ViewCube y le digo establecer vista actual como inicio. Y ahora, da igual que yo orbite, gire y demás. En cualquier momento en esta vista, cuando le dé a la casita, va a volver ese punto de vista al que yo le había memorizado. Otro ejemplo, voy a abrir la vista 3D de falsos techos. Y fijaros que por defecto, sin yo tocar nada, esta vista 3D está configurada como un alzado frontal. Cuando tiene sentido que, ya que es de falsos techos, pues lo suyo sería elegirla, ponernos en vista en planta, botón derecho y decirle establecer vista actual como inicio. Así en cualquier momento, cuando yo esté seleccionando y trabajando este falso techo, cuando quiera volver a esa vista de inicio, le doy a la casita y ya se me pone en esa vista de planta. ¿Qué pasa? Que la memoria de este punto de vista es temporal. Es únicamente cuando yo estoy trabajando en esta vista. Si yo cambio esta vista, si ahora me muevo a la vista 3 de estructuras, por ejemplo, y vuelvo a la vista donde estaba antes, la de falsos techos,
fijaros que se me abre de nuevo con esa vista que tenía yo por defecto. No se me ha quedado guardado ese punto de vista de la vista en planta. ¿Y por qué esta vista se nos abre con esta perspectiva y no con otra? Pues porque esta vista, la 3D Level 3 falsos techos, en Revit, en el momento que hemos guardado el proyecto y cargado al visor, pues tenía este punto de vista. Es decir, si yo voy a Revit y abro esa vista 3D Level 3 falsos techos, en efecto, fijaros que está configurada con este alzado. Con lo cual, la única forma de que nosotros en el visor, al hacer clic en esta vista, siempre se nos pusiera en la vista en planta, sería volver a Revit, abrir esta vista, dejarla en la vista en planta y guardar y sincronizar. Y luego ya, si volvemos a cargar este archivo de arquitectura al visor, ya cogerá por defecto esta perspectiva cuando abramos la vista 3D Level 3 falsos techos. Muy bien, pues vamos a volver al visor y ahora vamos a explicar ya todos estos botones. El botón de inicio es exactamente el mismo botón que darle aquí a la casita en el ViewCube. El siguiente botón, ajustar, lo que hace es como un zoom extensión en Revit o en AutoCAD. Le damos y simplemente nos ajusta toda la extensión de nuestro proyecto a esta vista. Sin orbitarnos ni nada. Si yo cojo y en este momento le doy a ajustar, pues nos va a hacer un zoom extensión, básicamente. El siguiente botón, encuadre, sirve para movernos por la vista en horizontal y en vertical. Esto es exactamente lo mismo que ponernos en modo órbita, que es lo que yo recomiendo, y presionar la ruleta y movernos. Al presionar la ruleta del ratón y movernos, hace exactamente lo mismo que el encuadre, que es movernos horizontal y verticalmente. Con lo cual, este botón yo diría que también sobra totalmente. El siguiente botón sirve para hacer zoom. Con el clic del ratón hacia arriba y hacia abajo nos acercamos y nos alejamos, pero esto es exactamente lo mismo que utilizar la ruleta del ratón. Con lo cual, estos dos botones sobran. Nos ponemos en órbita. Vamos ahora a una vista de nivel 2, una vista 3D en el que se ve el nivel 2, y el truco para orbitar perfecto es primero hacer clic en el elemento alrededor del cual quiero orbitar. Y luego, para orbitar, hacer clic con el botón izquierdo del ratón, con el botón principal, y movernos. Es decir, quiero orbitar sobre este muro, selecciono el muro y ahora con el botón izquierdo del ratón voy arrastrando. Y fijaros que orbito sobre este muro. Esta es la forma de orbitar en el visor de Autodesk. Pero también nos permite orbitar de la misma forma que lo haríamos en Revit. Se hace con la tecla Shift, presionando la ruleta del ratón y moviéndonos. De esta forma también se orbita. Y lo mismo es recomendable seleccionar primero el elemento sobre el cual queremos orbitar. Elegimos este pilar y ahora, si orbitamos como en Revit, sería la tecla D mayúscula, Shift, la ruleta del ratón presionada y nos movemos. Y de esta forma orbitamos. Y ahora seguimos con el botón de primera persona, que esta es una de las herramientas que más me gusta de este visor porque sirve para simular que estamos dando un paseo por el modelo como si estuviéramos ahí en primera persona dentro del edificio. Esto nos va a permitir ver fallos en el proyecto, interferencias, ver si hemos elegido materiales erróneos en Revit y además, y no menos importante, nos va a permitir hacernos una idea más clara de la magnitud y escala de los espacios. Entonces, para usar esta herramienta, lo primero es
acercarnos con el zoom más o menos a la zona donde queremos empezar el recorrido y ahora ya damos a el botón de primera persona. Nos sale este aviso recordándonos cómo usar esta herramienta, pero ahora lo vamos a explicar paso a paso. Le decimos de acuerdo, entendido y ya lo tenemos, ya estamos haciendo ese recorrido en primera persona. Entonces, ¿cómo nos movemos por el modelo? Bueno, pues nos podemos mover con las flechitas del teclado, pero yo lo que recomiendo es acostumbrarnos a utilizar las teclas W, A, S y D del teclado. Porque así con la mano izquierda vamos a poder controlar estas teclas y con la mano derecha, haciendo clic en el botón izquierdo y moviéndonos, es como si estuviéramos girando nuestra cabeza. Así podemos mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales. Y combinando la mano izquierda, las teclas de dirección y la mano derecha, orientando el ratón, vamos a poder movernos sin ningún problema por todo nuestro proyecto, con la mano izquierda y con la mano derecha. Es recomendable ponernos en pantalla completa, con lo cual desclicamos el panel de vistas y ahora ya tenemos una visión más global. Entonces, como digo, con la tecla W vamos hacia adelante, con la tecla S vamos hacia atrás, con la tecla A vamos hacia la izquierda y con la tecla D vamos hacia la derecha. Luego, para subir y bajar, podemos utilizar la tecla Q para bajar al siguiente nivel de abajo. Presionando la tecla Q ya bajamos un nivel y con la tecla E vamos a hacer como si estuviéramos volando hacia arriba. Fijaros que me voy elevando. La regla mnemotécnica es que con la E me elevo. Entonces, pues esas son todas las herramientas que vamos a necesitar para dar un paseo en primera persona. Fijaros que si yo me caigo, la persona también va a caerse. Y otra cosa importante es que puedo atravesar las paredes. Si yo ahora me meto por aquí, estoy atravesando paredes. Puedo entrar, salir del edificio, por aquí me voy al jardín. Y si ahora, por ejemplo, quisiera ponerme en la azotea de este edificio, pues con la tecla E de elevación iría elevándome, volándome, hasta colocarme dentro de el perímetro de mi edificio y ya de esta forma estoy en la cubierta de mi edificio. Si hago doble clic encima de un elemento, me teletransporto a esa posición. Es decir, si yo hago doble clic en este panel, me he teletransportado. Esto es una forma más rápida de movernos. Por ejemplo, si quiero llegar a esa puerta del fondo del pasillo, hago doble clic en la puerta y ya me he teletransportado a esa posición. Para aumentar la velocidad del paseo, le doy a la tecla más del teclado y fijaros que aquí ya me pone la velocidad a la 4 y para reducirla, la velocidad, le doy a la tecla menos y me pone ahí velocidad 3. Yo recomiendo utilizar la velocidad 3 o incluso si tenemos poco espacio en nuestro edificio, la velocidad 2 es bastante controlable. Por lo menos al principio si no tenemos mucha destreza utilizando las teclas. Un truco bueno para tener siempre disponible una vista en la que ya poder movernos en primera persona es tener una vista en Revit que sea un render. Entonces yo aquí en Revit tengo una vista de Balcony View que esta vista me la ha llevado al visor. De hecho la he preparado en colores coherentes como veis aquí y esa misma vista la he duplicado y la he puesto en el modo realista. Tarda bastante en cargarse esta vista porque está cogiendo todas las texturas para preparar el render, pero es importante saber que aunque aquí esta vista en modo realista tarde mucho en cargarse, luego si subimos esta vista al visor se va a mover con la misma fluidez que si la vista estuviera en colores coherentes. Entonces nos ponemos aquí en el visor otra vez
y aquí la tengo. Es Balcony View en colores coherentes, que en el momento que le doy ya me teletransporta a esa zona del edificio y entonces ya a partir de aquí le doy a primera persona y ya lo tengo muy cómodo para ir moviéndome. Vamos a mostrar aquí la diferencia del grafismo. Esta vista, como habéis visto en Revit, estaba en colores coherentes. Y fijaros que aquí no tengo texturas. En este pilar y en este suelo no tengo texturas. Y la fluidez del movimiento es perfecta. Pero fijaros que si yo ahora abro la vista que venía de Revit en modo realista, fijaros que aquí ya el grafismo viene con texturas. Fijaros aquí en la columna, el suelo, y me pongo en primera persona y el movimiento es igual de fluido que si tengo la vista puesta en colores coherentes. Pero con la ventaja de que, de hecho le voy a dar a reducir velocidad, me voy a poner en velocidad 2 para así ver mejor todo mi proyecto. Y como decía, la ventaja de traernos al visor una vista 3D que venga de Revit y que en Revit esté en modo realista, la ventaja es que aquí en el visor voy a poder ver muy fácilmente si hemos elegido erróneamente texturas a nuestros materiales, porque tal y como lo vemos aquí es como se va a ver luego en programas de render o si incluso hacemos un render sacado de Revit. Y como veis, el movimiento es igual de fluido que si estuviera en la vista de colores coherentes. Me voy a tirar aquí al precipicio y bajo al nivel 1. Y fijaros en las texturas que he traído gracias a que la exportación de Revit era en modo realista. Muy bien, perfecto. Otra cosa que podemos hacer es combinar el modo de primera persona con una sección. Por ejemplo, yo ahora estoy en el nivel 1, voy a subir una planta, ya estoy en el nivel 2 y ahora vamos a hacer una sección y le doy a este botón de aquí que me coja el plano Z y fijaros que me sale esta flechita amarilla que yo puedo ir desplazando. Entonces, pues por ejemplo, la dejo a esa altura y ahora mismo ya puedo ir moviéndome en primera persona, puedo elevarme y ver mi edificio desde arriba. Así puedo ver perfectamente la distribución de todas mis plantas. Para quitar este plano de sección, le doy aquí y ya vuelvo a el estado de primera persona. Vamos a explicar ahora la opción individual de sección. Para ello vamos a ponernos en una vista que se vea todo, en 3D All. Hacemos un poco de zoom y le damos al botón de sección, elegimos el plano, en este caso queremos el plano Z, y lo más importante es pasar el ratón por encima de la flecha blanca y cuando se nos cambie de color a amarilla, ahora ya arrastro hacia arriba. Y ya me está seccionando mi edificio en un plano horizontal y fijaros que en un momento puedo ver perfectamente todo nuestro proyecto hasta los pilotes. Y si nos gusta este punto de vista, pues ahora ya puedo ir moviéndome, haciendo zoom y rotando por el proyecto. Vamos a hacer ahora el ejemplo con el plano, ya no el plano Z, sino el plano Y. Y vemos que por defecto nos ha hecho el plano en este lateral. Vale, pues si yo quisiera coger ese plano en este lateral, lo más rápido es elegir un elemento sobre el cual quiero hacer el plano y ahora hacer botón derecho, sección y plano de sección. Y ya me coge el plano sobre ese elemento. Fijaros qué bien sirve esta sección para ver cómo van todos nuestros conductos por el falso techo. Vamos otra vez a coger el plano de sección y ahora
vamos a demostrar qué pasa cuando en vez de arrastrar la flecha amarilla, arrastramos sin querer esas líneas rojas y azules. Cojo la roja y fijaros, la arrastro y lo que va a hacer es que ese plano Y nos lo está tumbando. Ya no es a 90 grados, sino que es oblicuo. Entonces esto puede que nos interese, pero normalmente lo movemos por error. Para volver a dejar el plano Y a 90 grados, lo mejor es hacer clic otra vez en plano Y y ya se nos restaura a 90 grados como lo teníamos antes. Y si arrastramos la circunferencia azul, pues fijaros que lo que va a hacer es tumbar ese plano en la dirección horizontal. Quitamos el plano Y y vamos a hacer una prueba con el plano X. Vamos a arrastrar desde la flechita hasta ahí y así vemos esta sección por la escalera. Ahora vamos a explicar cómo funciona la caja de sección, box. Lo dejamos como estaba, damos a el botón de box y por defecto nos hace una caja de sección de este tamaño. Entonces nosotros lo que podemos hacer es, de estas flechitas, primero arrastrar la caja de sección más o menos donde nos interese, pero esto no va a cambiar el tamaño de la sección. Si queremos cambiar el tamaño de la caja de sección, tenemos que hacer clic en cada una de las caras. Por ejemplo, en esta cara, hacemos clic y ahora lo arrastramos. Hacemos clic en esta cara y lo arrastramos. Orbitamos, clic en esta cara y clic en esta cara. Clic en la superior y clic en la inferior. La forma más rápida de configurar la caja de sección es, la desclicamos, seleccionar varios elementos y luego el visor nos hace una caja de sección alrededor de esos elementos. ¿Cómo seleccionamos varios elementos en el visor? Pues con la tecla Shift, con la mayúscula. Elegimos esta puerta, orbitamos, elegimos este panel, elegimos con la tecla Shift esta cubierta y un panel más. Y ahora cuando tenemos estos 4 o 5 elementos ya seleccionados, hacemos botón derecho, sección y caja de sección. Y fijaros que ya el visor me ha hecho una caja de sección que es mucho más manejable porque ya está alrededor de esos elementos. El siguiente botón es el de descomponer. Y esta herramienta, la verdad que para proyectos de arquitectura no le veo que tenga demasiado interés. Se usa más en proyectos donde hay piezas y ensamblajes. Lo que hace esta herramienta es que nos va a permitir ver las capas interiores abriéndose para ver todo el ensamblaje de esa pieza. En este caso, si vamos haciendo un poquito de zoom, vemos cómo se va abriendo y se va descomponiendo todo nuestro proyecto, pero como digo, no tiene ningún sentido en este tipo de proyectos de arquitectura. Ahora toca hablar de la marca de revisión, que yo creo que junto con la herramienta de primera persona son las herramientas de mayor utilidad de este visor. Entonces, ¿para qué sirven las marcas de revisión? Bueno, pues sirve para ir navegando por el modelo y en el momento que veamos algún error o alguna incidencia, podemos hacer un pantallazo y poner algún comentario con flechas, nubes de revisión o un texto. Y lo bueno es que estos pantallazos se nos quedan guardados aquí en el botón de comentarios. Fijaros que yo tengo aquí ya varios comentarios que son marcas de revisión. Por ejemplo, si yo le doy a este comentario, automáticamente se me abre esa vista donde yo he hecho la marca de revisión. Entonces, lo bueno es que este pantallazo no es un pantallazo cerrado, el cual pueda ser difícil para la persona que tiene que corregir este problema averiguar
dónde es esta parte del edificio. No. En este pantallazo nosotros podemos con la ruleta acercarnos o alejarnos para así ponernos en contexto de dónde está esta incidencia, e incluso si queremos orbitar podemos darle a cerrar marca de revisión y ahora vemos que la incidencia está hecha en la vista 3 de level 2, que es esta, y ahora ya nosotros podemos orbitar también si queremos. Es decir, en cualquier momento vamos a poder acceder a la posición exacta de esa incidencia. ¿Y cómo se crean estas marcas de revisión? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a abrir, por ejemplo, la vista que tenemos preparada del nivel 3. Nos acercamos y aquí, por ejemplo, podemos decir que en estos vestuarios falta el mobiliario. Bueno, pues le damos aquí a marca de revisión y aquí podemos hacer flechas, hacer nubes de revisión, podemos dibujar con el lapicero y podemos también poner texto. Hacemos clic en la pantalla y aquí ponemos un resumen de la incidencia. Por ejemplo, falta mobiliario de inodoros y lavabos. Hacemos clic y ahora este texto lo podemos poner donde queramos. Por ejemplo, ahí. Podemos cambiar el color, yo lo dejo en rojo. El tamaño del texto también lo podemos cambiar. Y el grosor de las líneas. Una vez que ya me guste cómo lo he dejado, para guardar esta incidencia simplemente le doy aquí a guardar. Y fijaros que aquí en el menú de comentarios ya se me queda guardado. Víctor Ortega a las 20:39 ha puesto esta incidencia, usando la vista 3D Level 3. Perfecto, yo ya puedo seguir revisando mi modelo y añadiendo más marcas de revisión. Puedo utilizar vistas 3D o también lo que me gusta mucho es hacer las marcas de revisión utilizando la herramienta de primera persona. Me pongo en la vista de 3D All, en la que tengo metidas todos los vínculos de MEP, hago clic en un elemento cercano, hago zoom y le doy a primera persona. Perfecto, ya estoy listo para meterme a navegar por el modelo y fijaros que aquí es súper sencillo ver y revisar todo nuestro proyecto y marcar las incidencias. Por ejemplo, aquí estoy viendo que estos conductos están colgando, falta soportación. Vale, pues me pongo ahí y ya cuando me gusta este punto de vista, le doy a marca de revisión, pongo una flecha y un texto. Conductos colgados, falta soportación. Perfecto. Y ahora esto lo pongo ahí. Y guardar. Y ya se nos ha quedado guardado aquí. Ahora ya yo sigo navegando por el modelo y marcando todas las incidencias que quiera. Voy a hacer una última marca de revisión en la vista de falsos techos que había preparado aquí, del nivel 2 falsos techos, en la que se ve rápidamente que, por ejemplo, toda esta tirada de conductos está haciendo interferencia con estas vigas. Pues nada, marca de revisión, hago unas cuantas flechas, pongo un texto, interferencia con estructuras y guardar. Y automáticamente vemos que se nos ha quedado guardada. Una vez explicado ya cómo hacer marcas de revisión, vamos a seguir a el siguiente botón, que es el de comentarios, que está totalmente ligado con las marcas de revisión. Porque, como digo, en comentarios se nos guarda un histórico de todas las incidencias, es decir, de todas las marcas de revisión que hemos ido generando. Fijaros que aquí en la incidencia tenemos una vista en miniatura, la vista en la que se ha hecho la incidencia, un enlace que podemos copiar y mandar a cualquier persona, y puedo decirle también que esta incidencia ya se ha resuelto. Entonces, al clicar resolver, fijaros que ya me ha desaparecido de mi desplegable.
¿Por qué? Porque aquí lo he filtrado para que no me muestre las incidencias que están resueltas. Si yo activo el mostrar resueltos, fíjate, me dice que hay 2 incidencias que ya están resueltas, con lo cual si lo activo me van a aparecer en el desplegable. Lo elijo y fijaros que ya me aparecen de nuevo estas incidencias, esta que le acababa de dar, que ya estaba resuelta. Esto es lo único con lo que podemos trabajar nuestro histórico de comentarios, activando y desactivando que nos muestren solo las incidencias no resueltas o también las resueltas, como estoy haciendo aquí. Otra cosa que podemos hacer con las incidencias es ir añadiendo comentarios. Como este proyecto lo podemos compartir con más gente, esas otras personas pueden ir añadiendo comentarios a nuestras incidencias. Por ejemplo, en esta incidencia que habíamos marcado de los inodoros, pues vamos aquí a darle a responder y a poner un comentario. Por ejemplo, falta por concretar marca de inodoros. Y le damos a publicar. Y cerrar marca de revisión. Ahora, este comentario se va a quedar guardado y va a quedar accesible para todas las personas que tengan acceso a este proyecto. Vamos a pasar a explicar el botón de compartir, que está muy ligado con el de comentarios. Con compartir podemos compartir el modelo entero y lo podemos compartir con cualquier persona, cliente, subcontratista, aunque esas personas no tengan cuenta de Autodesk. Este link, copiando esta dirección, todo el mundo va a poder abrir este visor online. Esto en BIM 360, en el Autodesk Construction Cloud, no pasa. Si queremos compartir con una tercera persona, esa persona tiene que estar invitada al hub del BIM 360. En cambio, con el Autodesk Viewer, esto no pasa. Cualquier persona puede abrir este modelo, con lo cual facilita mucho la colaboración con clientes y subcontratistas. Para cargar un modelo al visor de Autodesk sí que necesitamos tener cuenta Autodesk. Pero si alguien te comparte con esta dirección un proyecto, lo vamos a poder abrir sin problemas aunque no tengamos cuenta Autodesk. Vale, entonces vamos a explicar 2 supuestos. Que queremos compartir el modelo o una incidencia con el cliente y otro segundo supuesto que lo queremos compartir con una persona de nuestra compañía. Si lo queremos enviar con un cliente, lo que podemos hacer es restringir ciertas acciones dándole aquí a opciones de uso compartido y aquí podemos activar o desactivar que el cliente cuando reciba este enlace y abra su modelo, si yo desactivo estas 4 herramientas, el cliente va a poder ver estas vistas, pero no va a poder hacer secciones, es decir, va a tener deshabilitado la herramienta de sección, va a tener deshabilitado el descomponer, va a tener deshabilitado el navegador del modelo y tampoco va a poder hacer mediciones. Pero tenemos que pensar que sí que se va a poder mover por el modelo, sí que va a poder ver las propiedades de nuestros elementos con el menú de propiedades y aunque yo le mande una incidencia en concreto, aunque yo le mande el enlace de esta incidencia, ese cliente va a poder acceder al resto de vistas que yo tenga en mi proyecto. Es decir, hay que tener cuidado porque podemos pensar que solo le vamos a mandar esta incidencia, pero ojo, que les vamos a enviar también información que igual no nos interesa porque va a poder ver todas nuestras vistas. En resumen, si es un proyecto que no queremos compartir con gente de fuera de nuestra organización, lo mejor es que les sigamos mandando pantallazos como los de toda la vida con la herramienta de recortes de Windows, o también lo que podemos hacer es mandarles un PDF exportado directamente desde el botón de aquí de exportar con imágenes y los comentarios de todas nuestras incidencias, pero no el modelo. Entonces aquí nosotros podemos filtrar si ese PDF que vamos a exportar queremos mostrar las incidencias resueltas, en este caso es mejor desactivarlo para que solo muestren las que no están resueltas y daríamos a exportar. Esperamos un poco y ya se nos ha exportado ese PDF. Vamos aquí a abrirlo y fijaros que tenemos un PDF con una hoja de cada incidencia.
en la que nos da información muy relevante. Aquí tenemos el nombre del archivo sobre el cual se ha hecho la incidencia, el nombre de la vista, con lo cual ya sabemos que esta es una incidencia hecha en el nivel 3, quién ha originado la incidencia, los comentarios que la gente ha podido hacer, fijaros, aquí está escrito el comentario que he puesto yo antes, y las fechas. La incidencia está creada el día 10 de octubre a las 6 de la tarde y este comentario se ha hecho a esta hora. Y así una hoja con cada una de las incidencias. Este PDF lo podemos mandar sin ningún problema. Ya hemos explicado cómo compartir el modelo con personas ajenas a nuestra organización. Pero, en cambio, si queremos compartir estos comentarios con gente de nuestra empresa o en general con personas del proyecto que tengan permiso para poder compartir todo el modelo con ellos, el flujo de trabajo se vuelve muy interesante y útil y vamos a hacer un supuesto práctico de una situación real para explicarlo. Vamos a imaginar que queremos llevar el control de la ejecución de la estructura de nuestro proyecto. Tenemos aquí una vista 3D con la estructura y además hemos preparado una vista 3D, que es esta, con unos filtros de visualización que nos marca en transparente toda la estructura, en verde la estructura que ya está ejecutada, en naranja la estructura que tiene algún problema, que no está aprobada, y en rojo la estructura que tiene algún error. ¿Cómo lo he hecho? Muy sencillo. En Revit, en el modelo de estructuras, he creado un parámetro compartido que aplique a todos los elementos, que lo he llamado Execution Control, y luego unos filtros de visualización. En el VV, en filtros, tenemos un filtro verde para marcar lo ejecutado, uno rojo no aprobado y uno naranja lo que está en revisión. Y este filtro simplemente es que el filtro de todas las categorías es igual a en revisión. Entonces, si yo selecciono este elemento, veo que se me ve en naranja porque yo le he dado manualmente el parámetro en revisión. Si lo pongo en ejecutado, fijaros que automáticamente se me cambia a color verde. Y si lo pongo en no aprobado, me cambia de color a rojo. De esta forma, puedo ir llevando un control de cómo va evolucionando la ejecución de mi obra. Vamos a dejarlo como estaba, en revisión, naranja, y ahora esta vista me la he llevado a mi visor, la tengo aquí, lista, para poder utilizarla poniendo comentarios. Vale, entonces, el jefe de obra quiere llevar el control de la ejecución de la estructura de este proyecto. Entonces, el flujo de trabajo empezaría el día de antes de la reunión de obra. El jefe de obra, vamos a llamarlo Alejandro, va a subir al visor de Autodesk los modelos actualizados, para así ir a la reunión de obra con todas las vistas actualizadas. Una vez que se ha cargado el archivo al visor, lo que tendría que hacer Alejandro es compartir todo el proyecto con el resto del equipo. Con Hugo, con Sonia, con Alejandro y conmigo. ¿Cómo haría esto? Pues muy fácil. Simplemente en el botón de compartir activamos todo para que todo el mundo tenga acceso a hacer una sección o a medir, y con este enlace, con copiar, ahora este enlace nos lo puede enviar por correo electrónico o por Teams sin ningún problema, y todas estas personas vamos a tener acceso durante 30 días prorrogables a este modelo y a todos sus comentarios actualizados al instante. Una vez que ya todos tenemos, tanto Alejandro como el resto del equipo, tenemos acceso a este archivo, pues Alejandro va a la obra con su tablet para revisar el avance de cómo van estos pilotes, y a pie de obra, con su móvil, por ejemplo, comparte internet para que la tablet tenga conexión a internet y pueda abrir esta vista 3D. Alejandro va a la obra y ve, por ejemplo, que ya estos dos pilotes están ejecutados. Pues entonces lo que tendríamos que hacer es una marca de revisión y decimos que estos pilotes están ejecutados y guardamos. Así con todos. Entonces,
este comentario que ha hecho Alejandro se ha guardado automáticamente ya, y cuando Sonia, por ejemplo, esté en la oficina y recargue la página de internet donde tenía este visor, Sonia va a ver ya el comentario de Alejandro en tiempo real y va a poder actualizar el modelo porque ya sabe que estos dos pilotes ya están ejecutados. Entonces, pues Sonia lo que tendría que hacer ahora es abrir su modelo de estructuras, acceder a la vista y decir que esta zapata y esta zapata pasan de estar en revisión a ejecutado. Si no tenemos claro qué zapata es cada uno, ahora sí que va a venir muy bien saber el ID del elemento. Sonia puede cerrar esta marca de revisión, coger este pilote y en sus propiedades vemos que el primer número es el ID. Este segundo número seguramente sea que el pilote tiene una familia anidada, que será por un lado la zapata y por otra el pilote. Pero bueno, vamos a buscar el primer número, el 148.219. Vamos a Revit y con el botón de buscar ID decimos 148.219, aceptar, y en efecto, fijaros que ya me dice que es esta zapata. Perfecto. Pues este es el flujo de trabajo. Vale, y ahora, ¿cómo vemos todos estos cambios que ya están actualizados en Revit? ¿Cómo los vemos actualizados en el visor? Bueno, pues la única forma de hacerlo es que antes de la siguiente visita de obra de Alejandro se vuelva a cargar al visor de Autodesk de nuevo este archivo de arquitectura con sus vínculos. Y así ya estas vistas estarán actualizadas y en el visor podremos ver que estas zapatas ya están ejecutadas. He preparado también una tabla de planificación muy sencillita que la he llamado control de ejecución de las zapatas, en las que he agrupado las zapatas no aprobadas en revisión y en ejecutado. Y aquí tenemos también el dato de el porcentaje de zapatas que se ha ejecutado del total. En este caso, ahora mismo tenemos únicamente un 6% ejecutado. Esta tabla también la podemos llevar al visor metiéndola en un plano. De hecho, ya la tenemos aquí preparada en este plano, en la que puede ser interesante mostrar esta tabla en nuestra reunión de dirección de obra, para ver no solo visualmente y gráficamente cómo va el avance de nuestra obra, sino también de una forma numérica y porcentual. Vamos a explicar ahora el botón de imprimir, que sirve tanto para mandar a imprimir a una impresora real la imagen que estamos viendo, como para exportarla a PDF. Vamos a hacer el ejemplo con esta imagen. Vamos a darle a imprimir. Nos da la opción de eliminar color de fondo. Fijaros que aquí nos quita el gris de fondo. Yo lo voy a mantener y lo voy a imprimir en alta resolución. Damos a imprimir, guardar como PDF, perfecto, y en más ajustes elegimos el papel, en una 3, en una 4, pues en una 4 y damos a guardar. Elegimos nombre y ruta, guardar, y ahora ya directamente hacemos doble clic y aquí lo vemos. Esto es una 4 y pues la calidad es relativamente aceptable. Yo he podido comprobar que al imprimirlo de esta forma tiene una calidad mejor que lo que hubiéramos conseguido haciendo un recorte con la herramienta genérica de Windows. Pero sí que es verdad que nos mete una franja inferior con el logo de Autodesk y del visor, y arriba especifica el nombre del archivo desde el cual se ha impreso este PDF. El siguiente botón de captura de pantalla simplemente sirve para hacer una captura de la vista que estamos viendo. No vale mucho la pena usarla porque la imagen que te saca en este caso tampoco se ve con mayor resolución de lo que conseguiríamos con la herramienta de recortes de Windows, y además te añade esa franja con el sello de Autodesk. Damos a captura de pantalla y damos a descargar. Vamos a la carpeta, hacemos doble clic para abrirla y fijaros que, como veis, la calidad no es nada buena.
con lo cual, como digo, el botón de captura de pantalla es mejor no utilizarlo. Antes de terminar este vídeo, quería comentar unos últimos consejos para aprender y controlar cómo Autodesk Viewer muestra el grafismo de los elementos que venían de Revit. Véase colores, grosores, texturas, etc. He hecho un proyecto nuevo en Revit, lo he cargado a este visor con varias probatinas gráficas y mi resumen y consejo es el siguiente. Si tenemos en Revit vistas 2D para planos que vamos a querer abrirlas aquí luego en el visor, lo mejor es usar siempre líneas ocultas o colores coherentes. Aquí tengo todas estas que son en colores coherentes y fijaros que el visor entiende el grosor. Esta línea en Revit tenía un grosor 4, esta línea en Revit tenía un grosor 3 y sí que nos representa verazmente ese grosor de línea aquí en el visor. Todas estas están en colores coherentes, pero fijaros cuando esta misma vista lo pongo en colores sombreados. Fijaros que aquí ya se empieza a ver con peor definición, se empieza a ver pixelado y con borrones. Fijaros esta diferencia en colores sombreado y en cambio esta en colores coherentes. Se ve muchísimo más nítido. Y lo mismo pasa en vistas 3D. Esta vista está en colores sombreados y esta vista está en colores coherentes. Son los mismos elementos, simplemente que hemos cambiado el estilo gráfico. Y fijaros que en colores coherentes se ve muchísimo más nítido que en colores sombreados o realistas. El motivo de esto es porque Revit, cuando lo ponemos en modo sombreado o en modo realista, exporta con calidad raster en vez de con calidad vectorial. Y esa impresión raster hace que se pixele y tenga una calidad peor. Esto mismo pasa también si, por ejemplo, tenemos una vista en colores coherentes, pero en Revit hemos activado las sombras o las transparencias. En ese caso, también Revit entiende que necesita exportar en calidad raster y también se nos verá pixelado. Es decir, hay que intentar en Revit limitar al máximo las sombras o el estilo sombreado y realista e intentar utilizar siempre colores coherentes o línea oculta. Eso para vistas en planos. Si queremos utilizar vistas 3D para luego llevarlas al visor de Autodesk, yo sí que recomendaría tener una vista 3D con todo en colores coherentes y en colores realistas, como teníamos en el proyecto que hemos enseñado durante este curso. De esta forma, esta vista 3D está en colores coherentes y si queremos ver la definición exacta de los materiales que hemos empleado en Revit, pues simplemente cambiando a la vista en modo realista, ya vamos a ver esas texturas y esos colores más definidos. Volviendo a Revit, fijaros que yo estoy en colores coherentes y se me ve este suelo gris. En cambio, si lo pongo en modo realista, se me ve con esta textura más marrón. Esto, para poder controlarlo, es muy sencillo, es entender cómo funcionan los materiales en Revit. Voy a hacer un resumen muy rápido. Cogemos el suelo y en editar tipo, en editar, vemos el material que estamos utilizando, que es este. Entonces, este es el que configura cómo se verá. Aquí tenemos dos pestañas importantes, la de apariencia y la de gráficos. Aquí en gráficos, este grafismo es el que va a definir cómo se va a ver este suelo en todos los modos, excepto en el realista, es decir, en línea oculta, colores coherentes y sombreado. Por eso se nos ve con este gris. En cambio, la pestaña de apariencia define cómo se va a ver este material en modo realista. Y por eso, fijaros que aquí, en modo realista, se nos veía con este color más marrón y con esta textura. Es decir, definiendo la pestaña de gráficos y apariencia es como luego configuramos cómo se va a ver la vista en Revit y luego esa vista en el visor de Autodesk. Por último, es importante comentar que en el visor las aristas de los elementos 3D siempre se van a ver en color negro y sin grosor.
independientemente de que nosotros en Revit hayamos definido un filtro para cambiarle el color de la arista o el grosor de la arista. Esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre se va a ver en las vistas 3D del visor todas las aristas en color negro y sin grosor. Dicho esto, yo creo que he explicado ya con creces todo lo que necesitamos saber para utilizar el visor de Autodesk. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y que a partir de ahora lo empecéis a utilizar en vuestro día a día. Un saludo grande.